Ahora sí vamos a compartir. ¿Sí? Listo, muy bien. Bueno, como de costumbre, eh, tenemos el versículo de la semana. Y por supuesto que el versículo de la semana, pues, tiene que ver con la Navidad. ¿Sí? Tiene que ver con la Navidad. Y el versículo dice, lo encontramos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, del capítulo 2, 6, 7. Capítulo 2, 6 al 7. Dame un segundo. Voy a dejar de compartir un minutico nomás. Eso. Voy a pedirle aquí a mi esposa Alba Lucía que lo lea Lucas, capítulo 2 6 al 7. Bueno, entonces, Y eh, digamos que antes de que Alba Lucía lo lea, es importante contar lo siguiente. Los evangelios, tanto el de Lucas como Mateo, hacen una narración bastante precisa. Marcos también lo señala, por supuesto. Juan lo menciona, pero posiblemente, y les recomiendo mucho leerse Lucas. Lucas, todo el capítulo 2, bueno, el uno también es interesantísimo, que es muy propicio para estos días, ¿sí? Es muy propicio, entonces les invito a que lo lean, el de Lucas, porque nos da unos detalles y nos da mucho mensaje que lo enlaza con lo que mencionó Ricardo, con unas profecías y demás. bueno, entonces voy a leer de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Lucas 2, versículos 6 y 7. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Ok, ok. En la versión que Dios habla hoy, voy a leer lo que es el que está escrito acá, dice, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un establo, en el establo, porque había alojamiento para ellos en el mesón. Bueno. Reflexionemos esta semana, familia, y ojalá, como les dije, leamos todo este Evangelio de Lucas 2, que es el que más porque lo amarra mucho a la profecía que mencionó Ricardo, que está en Isaías, en el libro de Zacarías también. Pero igual lo podemos leer en los otros evangelios, pero Lucas, repito, hace un buen recuento de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos ahorita de pronto a referirnos un poquito más a la cita. El contexto histórico del evento del nacimiento de Jesús, no ha habido en el mundo algo más trascendental en la humanidad que conocemos como el nacimiento de Jesús. O sea, no hay acontecimiento más grande, más maravilloso, inigualable. Tan es así que dividió la historia, todos lo sabemos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? O sea, por cualquier lado que se le mire de otras religiones, que todas son respetables, el hinduismo, el islamismo, el judaísmo inclusive, ¿sí? No hay acontecimiento que el mundo entero hoy o recuerde o celebre o conmemore o que por lo menos sabe que existió. ¿Sí? El mundo entero, independiente del credo, religión, país, etcétera, etcétera. Entonces, eso tengámoslo ahí en mente. Entonces, ¿qué sucedía? Que bajo la tradición que conocemos, lo primero que debemos indicar es que la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es exactamente un 24 de diciembre. Si vamos a Lucas, y les invito a abrir la Biblia, ¿sí? Lucas capítulo 2 versículo 1, antecitos de lo que leímos ahora,
en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 1 nos va a dar una información importante, lo mismo que Mateo capítulo 2, versículo 1. Entonces, en Lucas 2:1 dice, por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo conocido en el momento. Entonces recordemos, Augusto es el emperador romano, es decir, el imperio que gobernaba el mundo conocido en esa época era Roma, ¿de acuerdo? Y el emperador, o sea, el tipo más importante era Augusto. Entonces él manda a hacer un censo para todo el imperio romano, ¿cierto? ¿Qué nos dice Mateo 2:1? Entonces, Mateo 2:1 nos dice, para mirar la información adicional, dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Y llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Entonces aquí nos da otra información adicional. Augusto, el emperador romano, y Herodes era el rey de Judea, que era el país al que se refiere aquí la Biblia. ¿Sí? De la región de Judea, el país. Pero recordemos que como el imperio era romano, o sea, la región de Judea, pues le pertenecía gubernamentalmente a Roma y nombraban gobernadores en regiones. Herodes era el de Judea, que son nombres, y por eso quise leer esas dos citas, que son los que nos trae la historia y recordamos muchas cosas de ellos. ¿Por qué decimos qué razones o los estudiosos han explicado por qué no es el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús? Primero, hay razones de clima. O sea, la región de Judea o Belén, que igualmente es donde nace Jesús, pues en esta época de diciembre es una época que no da para nacer, para tener un niño en un establo, ¿cierto? En una eh, ¿cómo es que se llama eso en los pueblos? Una Pesebrera. pensión, como una pensión también, digamos que fuera una pesebrera o una pensión o un establo. Por la época del frío no era factible, pero no solamente porque el ser humano no pudiera, sino porque los pastores de las ovejas, utilizaban estos tiempos para recoger las ovejas y cuidarlas del clima. Entonces, si llegaron unos pastores también después que más adelante se ve que los pastores vienen a orar a Jesús, pues no, ellos no estaban, ellos estaban recogidos, digamos, ellos no estaban cumpliendo la labor de pastoreo como tal. Y también probablemente porque, pues, la fecha esa de diciembre para que los reyes hubieran venido no era la más propicia porque, pues, el clima para que ellos vinieran de la región del oriente hasta Judea y eso, pues, tampoco el clima era el más propicio, ¿sí? Entonces, digamos que la fecha, aunque no es lo trascendental del día o el mes, ¿cierto? Eso no es lo trascendental como lo vamos a ver ahora. Sí es importante uno tener alguna claridad sobre eso. Como lo digo algunas veces, eso es información que para nada nos va a quitar nuestra fe en Jesús, ¿sí? Eso no nos va a sumar ni nos va a quitar, simplemente es información. Pero también la fecha exacta pues no se conoce y la mayoría de los estudiosos la sitúan entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. Recordemos que en las clases cuando arrancamos el Nuevo Testamento, nosotros dijimos que cuando se hizo la conversión del calendario romano al juliano, que es el que manejamos nosotros, obviamente no había computadora en ese tiempo y no había ingenieros de sistemas como el señor Ricardo. Entonces hubo un error numérico de años y hay 6 o 4 años perdidos en la historia, ¿sí? Entonces, eso es claro. Entonces, pero es más o menos la fecha en que se sitúa 6, más cercano al año cuarto antes de Cristo. Es decir, que hay 4 años que hoy estaríamos no en el año 2025 sino 2029 por decir algo. Ok. La primera aparición documentada del 25 de diciembre ya
yéndonos ya específicamente a la fecha del 25 de diciembre, bueno, dejando ya claro que es claro que no es en diciembre la fecha. Se habla más de una fecha de abril, hacia abril, mayo, junio, por ahí bueno, y hay otras apreciaciones sobre la fecha porque Jesús va a visitar, María va a visitar a Juan, a Isabel, la prima, que es la mamá de Juan el Bautista. No coinciden, pero no me quiero detener en eso porque lo fundamental es lo que vamos a ver posteriormente y esto es histórico de información que la encuentra uno en internet y todo eso, no tiene mayor problema, pero sí la quería mencionar. Entonces, la primera aparición documentada del 25 de diciembre es la fiesta del nacimiento de Cristo. Está en un calendario que se llama el calendario filocalino, que aparece en el año 354 después de Cristo y es un almanaque romano. Se le conoce así como el calendario filocaliano. ¿Sí? Y ahí aparece en el calendario ya documentada la fiesta el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo. La tradición más extendida atribuye la formalización al Papa Julio I, cuyo pontificado fue del año 337 al 352 después de Cristo, quien finalmente habría determinado que el 25 de diciembre fuera la fecha para celebrar la natividad de Jesús. ¿Sí? Aunque los historiadores discuten si realmente ese decreto se conservó o no, finalmente ya la tradición cristiana y los numerosos escritores antiguos le dan ese crédito. Entonces, digamos, se fijó esa fecha y no se sabe si el decreto existió o no existió y ya todos los años la empezaron a celebrar ya por tradición. ¿Sí? Como contexto a lo anterior, entonces podemos indicar que en tiempos del emperador Constantino, ya en el año 300 y pico, y sus sucesores, el cristianismo ya era favorecido por el Estado, es decir, el cristianismo que nace con Cristo, por supuesto, se empieza a extender, ya lo hemos visto con los 12 apóstoles y van alcanzando territorios, regiones, llega hasta Etiopía cuando en Hechos de los Apóstoles está esa reseña y la reina de Saba, que es de Etiopía y que bueno, entonces eso va alcanzando territorios, África del Norte y todo eso, y el cristianismo va creciendo, y entonces, dado lo anterior, lo que vimos de que ya existía un 25 de diciembre, pues finalmente se establece de común acuerdo, digámoslo así, como la fecha que ayudó a unificar esa liturgia desde el punto de vista cristiano, ¿sí? Como tal, el 25 de diciembre, y quedó establecido así. Eh, Finalmente, se cree que la elección del 25 de diciembre, ya para terminar este corto contexto histórico, y hay mucha información sobre esto, hay muchos temas de por qué se derivó el nombre Navidad, bueno, todas esas cosas, pero no, repito, no quise extenderme en eso. Entonces, también respondió al deseo de cristianizar fiestas paganas romanas. Recordemos que el imperio romano que había tomado del imperio griego, que fue su antecesor, muchas costumbres paganas de dioses paganos, eran ¿cómo que dice? Multidioses, o sea, Politeísta. politeístas, ¿sí? Tanto todos esos imperios anteriores, pues Roma heredó todo eso y a fin de cristianizar, es decir, como volver esas fiestas paganas, darle un contexto cristiano, tales como la del Sol Invictus y el Saturnales, que son fiestas en honor al Sol y en honor a la Luna y a las estrellas y todas esas cosas, eh, que se celebraban cerca al solsticio de invierno, o sea, cerca el tema de la aparición de la Luna y eso cuando, de acuerdo al Calendarios. calendario. Entonces se celebraban, eran fiestas romanas que le celebraban a esos dioses. Entonces, digamos que eso se fue uniendo y se vio, me imagino que, oye, unifiquemos eso y pongamos el 25 de diciembre como el nacimiento. Digamos que esa es la historia que tenemos muy rápido sobre la fiesta de la Navidad o cómo arrancó. Pero ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Que es el tema que sí nos atañe en este estudio, que quiero que
que sinceramente que el Espíritu de Dios nos guíe y nos dé ese entendimiento, porque las tres conceptos que dieron son muy válidos, ¿sí? Y vamos a profundizar en ellos. Entonces, lo primero es que los evangelios realmente por sí solo hacen unos relatos de los sucesos, ellos relatan los sucesos que vieron de Jesús, ¿cierto? Y nos dan un recuento de ellos. Sin embargo, vayámonos a la segunda carta de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 5, del versículo 17 al 21, y vamos a encontrar que ahí está la clave de la Navidad, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, yo lo voy a colocar acá en la versión, bueno, ahorita la coloco, perdón, pero tengámosla ahí, que ya la vamos a leer. Dice, ahora, bueno, se me fue esto. Perdón que me fue ese párrafo sin borrar. Entonces, tenemos aquí segunda de Corintios 5:17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahí la resalto, no la resalté anteriormente, aquí resalto esta palabra, reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Así que, repito, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vamos a explicar eso. La mayoría de nosotros, todos, yo creo que no hay ninguno de los acá presentes, que pensamos que en Navidad recordamos el nacimiento del niño Dios, que nació en Belén, que nació en un pesebre, que vinieron los Reyes Magos, le trajeron oro, incienso, mirra, etcétera, ¿sí? Que hubo un censo, que quisieron a los 2 años matarlo. Todo eso tal vez lo recordamos y lo conocemos. Y no está mal, por supuesto que no, porque eso es cierto. Y ya vemos que en los evangelios está, ¿sí? Pero sí hay una definición que yo quiero que la tengo acá más adelante, que la quiero leer, una definición que encontré, que dice que la Navidad realmente es la celebración. En lo que comentaron las tres personas, Yolanda, Ricardo y Pilar, está encerrado lo que quiere esta definición. Dice, la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado, con el propósito de reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Entonces, ¿de qué se trata eso? Entonces, la Navidad no se trata de pastores, de ángeles, de regalos, de festejos, etcétera, etcétera, sino lo que se trata realmente es de la obra maravillosa de Dios Todopoderoso, que vino a redimir la humanidad, ¿sí? O sea, todos celebramos la Navidad, ¿sí? Pero no la Navidad bíblica, porque es una Navidad que nos hemos, por tradición, y repito, no está mal que la celebremos, que hagamos nuestro árbol, que hagamos nuestro pesebre, que disfrutemos de regalos, que incrementemos el comer, que recibamos a las familias que vienen, a los amigos, todo eso está bien. O sea, yo no estoy diciendo que está mal, y cada uno lo celebrará acorde a sus posibilidades o gustos también, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros tengamos claro que, que la Navidad va más allá de eso, y es lo más fundamental.
eh, que, que tener claro que la Navidad bíblicamente hablando no es lo que mencionaba atrás. Y por eso quiero mencionar dos palabras que vimos una de ellas ahora en la definición de Corintio. Y la primera palabra tiene que ver con encarnación, ¿sí? Encarnación. Y eso lo encontramos, vamos a leer Filipenses, la carta de Filipenses, escrita, es una de las cartas carcelarias, porque fue escrita por Pablo desde la cárcel, ¿sí? Entonces, Filipenses 2 del 5 al 11 dice, Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 dice lo siguiente, ay, se me perdió, ¿qué? Capítulo 2 del 5 al 11 dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcamos que Jesucristo es el Señor para gloria y honra de Dios Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que Dios envió, siendo Dios mismo, envió a nacer de una mujer virgen, una persona, un bebé que creció como, que creció, se hizo hombre. Es decir, Dios mismo es bebé. Nace un bebé, es el mismo Dios. Él no, él ya vino encarnado. ¿Sí? En un bebé. Nace el bebé y él es Dios mismo, el bebé es Dios. Por eso está muy bien dicho, el niño Dios, porque es Dios niño, ¿sí? Y crece como hombre. Es decir, a él no se le convirtió Dios, sino ya era Dios. O sea, él no se convierte en Dios siendo hombre, sino él nunca, por eso dice acá, nunca se despojó de quién era. Él siempre fue Dios o siempre es Dios, ¿sí? Esto es muy importante teológicamente, ¿sí? Y y él vino por una razón específica, que todos nos convirtiéramos en hijos de Dios. Él quería o él quiere que todos nos convirtamos en hijos de él, ¿sí? Así que ese bebé en el pesebre que conocemos era carne humana, como somos nosotros. Pero se trata de que Dios nos amó, que nació como un bebé y que murió, vivió como hombre, por supuesto, 33 años y murió en la cruz. Y esa muerte de cruz tiene un significado de mucha profundidad, tanto desde el punto de vista cultural, teológico, desde el punto de vista cultural, histórico, desde el punto de vista teológico, también espiritual, porque era el desagravio más grande para cualquier ser humano, el agravio más grande conocido en la época del Imperio Romano era la muerte en la cruz. Y Dios no, no fue inferior a eso. Él siendo Dios, cuando nosotros, lamentablemente, y reconozco que a mí me pasa y he venido entendiendo mucho o el Espíritu Santo me ha llevado mucho discernimiento sobre esto, porque lo vuelve ya uno, como se dice, y me perdonan la palabra, paisaje, ¿sí? Lo vuelve ya uno como tradición. Nació, nació hijo y se hizo, nació y se hizo hombre y murió en la cruz. No, mire, cuando nosotros interiorizamos en nuestros corazones el sacrificio de Dios Padre,
que siendo el hijo, el mismo hijo, va y muere en una cruz. Pero aquí viene lo otro, que él muere en la cruz, y vamos a ver por qué muere en la cruz, todos lo sabemos por nuestros pecados y todo, pero ahora vamos a profundizar. Así que esa encarnación es que Dios se convirtió en bebé para traernos la salvación del pecado con el cual nacemos nosotros, pero ese pecado es la salvación, ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, él nace, Dios se vuelve hombre y muere en la cruz, no teniendo pecado, no conociéndole pecado. No había pecado en él, ¿sí? Los pecadores somos nosotros. Y él toma nuestro lugar de hombre pecador, se lo lleva a la cruz y muere por nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vivamos juntamente con él después en la eternidad. Ese es el gran sacrificio y el gran significado que tenemos de la Navidad. ¿Sí? Pero viene el otro término también, que es reconciliación. ¿Sí? Entonces el primero Encarnación. se encarna en el hombre mismo a través de una mujer que es virgen, ¿cierto? Y por eso, antes de explicar la reconciliación, por eso él no era cualquier bebé, porque era Dios y que había nacido de una mujer virgen, que fue escogida por él a través del Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero era un ser viviente, o sea, un ser humano viviente que se hace para que viva en medio de nosotros. Ahora, viene el otro término que es reconciliación, reconciliación. Y eso lo vamos a ver a la luz de Romanos, en la carta de Romanos 5:6, capítulo 5, versículo 6 dice, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo murió por los pecadores. Óyalo bien. El hombre no era capaz de salvarse. El hombre por sí solo, nosotros no éramos capaces de salvarnos. O sea, nosotros como pecadores solo no nos podemos salvar. Alguien nos tiene que haber tendido la mano para salvarnos del pecado, para ir. Ahora, salvarnos del pecado y qué? De la muerte a la condena, de la condenación eterna, es decir, vivir la eternidad separados de Dios. ¿Sí? Eso es la reconciliación. Entonces nosotros solos no nos podíamos salvar, ¿sí? Entonces la reconciliación es traer la unidad, dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. Digamos, eso es reconciliarse. Reconciliarse es una unidad nueva de un ejemplo de unas personas que estén separados y volverse a unir. ¿Sí? Cuando hay una enemistad, por ejemplo, entre dos o más personas, y esa amistad se rompe, se acaba. Entonces uno decide reconciliarse con esa persona que rompió esa relación y quiere unirse. Entonces, ¿qué hace? Uno empieza a abrir canales, ¿cierto? Canales de comunicación, de abrir la amistad nuevamente, de que lo que teníamos antes construido no se termine y se vuelve nuevamente a acercarse a mí, ¿cierto? A ser amigo. Entonces, todo eso, digamos, de un ejemplo muy sencillo, fue lo que Dios hizo como Padre. ¿Sí? Él vino, ¿por qué? Por amor a nosotros, por amor, por su infinita gracia. Es que nadie de nosotros tuvo que haber pagado algo, sacar una plata y pagarme para que Él me salve para la vida eterna. Por su infinito amor, ¿sí? Envía a su Hijo unigénito, muere en la cruz, como ya lo hemos dicho, y ahí hizo posible que el hombre tuviera una nueva posición con Dios. ¿Cuál es esa nueva posición? Hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo Romanos 5:6, lo que acabo de leer, ¿cierto? En Romanos 5:6, que cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por nosotros los pecadores y nos convertimos en hijos de Él, ¿sí? Ahora, ahora, esa reconciliación significa que que Dios nos alcanzó, es decir, no somos nosotros los que buscamos conciliarnos con Él. Por lo menos no fue en mi caso, ¿cierto? Y creo que en los casos de todos nosotros. Dios es el que nos busca a nosotros, ¿cierto? Dios es el que nos busca porque nosotros estamos
irreconciliados, estamos enemistados con Dios cuando no lo conocemos. Todos somos pecadores. Y de pronto Él nos llama, ¿cierto? Él busca, Él nos llama, Él a nosotros utilizó unos grandes amigos para sembrar la semilla. Unas personas, bueno, amigos no, unas personas que ni conocemos. Cuando Alejita, la mayor, estaba muy enferma, casi al borde de la muerte, fueron a la clínica, pusieron la semilla. Esas personas no las conocemos hoy en día. Después usó otras personas. Entonces, ahí empieza una amistad, permítame la palabra, una amistad con Dios y nos empezamos a acercar. Y ya hoy nos consideramos hijos de Él, ¿sí? Pero Él es el que nos busca a nosotros. No somos nosotros. Mientras uno esté en el mundo ya gozoso, gócela, se cree que van a buscar. Ya habrá momento en que la persona ya cuando cae, ya se ve perdido, entonces dice, uy, Señor, sálveme, ¿sí? Ya cuando dice, como me dijo una amiga a mí, cuando ya humanamente no tenemos nada posible por hacer, acudimos a Dios. Ya nuestra fuerza, nuestras cosas se nos han acabado, acudimos a Dios y nos reconciliamos entonces con Él. Entonces, Dios nos alcanzó. ¿Por qué? Porque Él nos ama y porque Él tiene un espíritu perdonador, no así el hombre. A nosotros nos cuesta trabajo perdonar, Dios no. Entonces Dios hace posible que tuviéramos una nueva posición con Él y ya no como enemigos ni débiles, sino como sus hijos. Y eso lo hace mediante el nacimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que va a la cruz, pero encarnado, va a la cruz no como hijo, sino como Dios mismo, ¿sí? Que vierte su sangre, toda esa sangre que derramó Jesús en el Calvario, es pagando toda la deuda del mundo, toda la deuda de todos los pecadores del mundo. Eso es lo que hace la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí? Eso es. Entonces, cuando nosotros entendemos el gran sacrificio de nuestro Padre, que se hace hombre y va y se entrega su vida por nosotros, por toda la humanidad, para salvar la humanidad, yo creo que ahí nos sobra a nosotros razones para estar todos los días darle gracias a Él por lo que tenemos, por los hogares, por la familia, los alimentos, la salud, el bienestar, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos. ¿Sí? Porque no lo merecemos, o sea, no hay ninguno, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Que nos merezcamos esas cosas. Entonces, así Dios mismo hizo posible que fuéramos salvos. ¿Sí? Él mismo pagó el precio, nadie, no fue alguien y dijo, "Oye, yo pago yo pago por los pecados de nuestro hermano Ricardo. No, 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 yo pago por el pecado de Manuel, de Alba Lucía. No, no, no. Él ya pagó él pagó un precio y ese precio fue altísimo. Solo él podía hacerlo. Nadie más. O alguien dice, no, es que yo muero por fulano y tal. Sí. Tendría que ser él porque en, en la tradición siempre hay que hacer sacrificios de sangre para poder obtener el perdón de los pecados. Y tendría que ser un ser que no Que tuviera no tuviera mancha. mancha, inmaculado, sin pecado. Por eso debía ser Cristo. Sí. Recuerden que en el Antiguo Testamento los sacrificios llevaban al templo, entonces un cordero puro, ¿se acuerda? Que no podía tener ninguna mancha, que era libre, que no tenía, sí, era el sacrificio que hacían. Tenía que ser perfecto ese corderito, ¿sí? Y con eso, con la muerte de ese corderito, entonces la gente pagaba sus pecados. Aquí Dios mismo lo hace porque no había pecado en Jesús. Recuerden que los mismos en la cruz, los que lo llevaron, decían, pero este hombre no tiene pecado. Los mismos romanos dijeron, Pilato lo dijo, ¿cierto? Los guardianes, etcétera, etcétera. O sea, no había pecado en él, ¿sí? Pero él hizo posible que tuviéramos esa nueva posición. Ahora, entonces, esas dos palabras de reencarnación y reconciliación son supremamente importantes para poder entender nosotros lo que significa la Navidad. Cualquier otro bebé no hubiera podido funcionar. O sea, otro bebé que hubieran llevado y sacrificar no hubiera podido ser, no hubiera podido, porque no era Dios. Así de sencillo.
Entonces, Él viene, se encarna, en, Dios mismo se encarna en su Hijo y es Dios mismo. Y segundo, se reconcilia. ¿Qué? Reconcilia el mundo a través de la muerte, reconcilia todos los pecados que hemos cometido. Entonces, en la Biblia la reconciliación siempre es responsabilidad de Dios. Él tomó esa iniciativa, como lo dije anteriormente. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, en cualquier situación que la hayamos aceptado, todos tenemos nuestro propio testimonio. Ricardo nos contó una vez su testimonio muy hermoso. Todos tenemos nuestro testimonio, ¿cierto? No desciframos exactamente que seamos salvos. O diremos, bueno, yo seré salvo porque soy buena gente, porque yo no he matado a nadie, porque antes de entregarle la vida a Jesús, ¿no? O sea, estoy diciendo, antes nosotros no podemos decir que somos buenos y que por eso somos salvos, ¿sí? Seremos solamente salvos cuando realmente el Espíritu Santo de nosotros, del Espíritu Santo de Dios, nos da esa convicción de pecado, es decir, que éramos pecadores. Y de que Cristo nuestro Señor Jesucristo, por esa necesidad apremiante de Él en salvarnos, le confesamos nuestros pecados y reconocemos que Él no solamente es nuestro Salvador, sino que también es mi Señor y que realmente en nosotros exista un arrepentimiento de pecado y le entreguemos la vida. A partir de ese momento le rindamos toda la vida a Él. O sea, solamente podremos ser salvos y reconciliarnos con Dios si verdaderamente le entregamos la vida a Él y dejamos que sea Él el Señor que gobierne nuestras vidas. Nosotros podemos hacer la oración de fe y seguramente yo la hice muchas veces. Pero realmente, cuando yo entiendo lo que es entregarle la vida a Él y que Él sea el que gobierne mi vida, y ese viejo hombre que leímos en Corintios, que ahora vamos a ver otra vez algo, deje de gobernar mi vida y yo le dé el espacio para que el Espíritu Santo de Dios empiece a transformar mi vida, mi carácter, mi forma de hacer, de actuar, de hablar, hasta la forma de hablar, hasta la forma de hacer mis gestos, hasta que yo no deje eso, yo no, yo no voy a dejar de, o sea, no logro transformarme de verdad, ¿sí? Ahora, en esa confesión de arrepentimiento, nosotros vamos a estar girando entre esa vida vieja y esa vida nueva, ¿cierto? Pero solo por la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, ese es nuestro nombre quedará escrito en el libro del Cordero, como lo dice Apocalipsis. Y y ahí tendremos la seguridad eterna de vivir con Dios en la eternidad. Y porque eso es lo que Él nos promete, ¿sí? Eso es lo que Él nos promete y eso lo leemos en Efesios, en la carta de los Efesios, que es otra carta carcelaria escrita por Pablo también desde la cárcel, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así, gracias a Cristo. También ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, ya nosotros la hemos oído, ¿cierto? La buena noticia de la salvación, ya la hemos oído también. Y abrazaron la fe, ya creemos por fe que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, vivió como hombre, murió en la cruz y resucitó. Eso lo creemos por fe, porque por vista no lo hemos visto, ¿sí? Y creemos, uy, y abrazamos la fe. Fuimos sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Mira qué berraquera. ¿Sí? Mira qué belleza lo que acaba de leer. O sea, cuando nosotros le entregamos la vida a nuestro Dios Jesucristo y creemos en todo corazón que, que Él es nuestro Señor y Salvador, nos coloca un sello a nosotros, un sello de garantía, donde ya nosotros somos herederos y somos propiedad de Él a través del Espíritu de Dios. Y entonces, para poder yo ser propiedad de alguien es porque yo me dejo gobernar por Él. Entonces, la única manera de que yo me deje gobernar es que ese viejo hombre, yo insisto en eso, lo dejemos, vayamos dejando a un lado las viejas formas de como veníamos actuando antes de conocer la verdad y empecemos a caminar ahora en verdad.
Ahora, Manuel, eso es muy fácil decirlo. Claro que sí, muy, muy fácil decirlo. Yo lo he dicho aquí más de una vez. A mí me costó más de 15 años. No, no entenderlo, sino interiorizarlo y dejar que el Espíritu Santo fuera el que gobernara mi vida. ¿Sí? Eso fue, ¿sí? Porque uno entenderlo seguramente lo entiende desde el punto de vista de análisis, pero ya que el Espíritu de Dios sea el que empieza a gobernar a uno, el que le diga, oiga, venga, ya no diga usted mentira, oiga, ya no haga este robo, oiga, ya no sea incumplido, oiga, ya esto, ¿sí? Eso no se hace de la noche a la mañana. Pero Dios siempre en su infinita gracia y misericordia está dispuesto a ir con nosotros, ¿cierto? Y nos va cambiando y va poniendo pruebas, va poniendo cosas para ir moldeando ese carácter, ir quitando ese viejo hombre que antes era, ¿sí? Entonces la Navidad, familia, no es solo lo que vemos y celebramos, ¿sí? Y es que no se, repito, no es que no se pueda, sino que es importante entender lo que realmente significa. No es solo un bebé el que vemos en el pesebre, es Dios mismo que se hizo hombre y que muere por nosotros. Eso es. Entonces aquí pueden surgir una pregunta. ¿Qué motivó a Dios para llevar todo este plan, digámoslo así? ¿Sí? ¿Qué pudo haber motivado a Dios? ¿Cierto? ¿Qué pudo haber motivado a Dios? Entonces lo primero es, no podríamos salvarnos a nosotros mismos. O sea, Dios lo sabía, nosotros mismos no nos podemos salvar porque Él nos hizo. Primero, Él nos creó, ¿cierto? Y lo otro es que nadie es salvo por sus obras. Así seamos nosotros muy buenos y así nos comparemos con otro. Es que yo soy más bueno que Ricardo porque es que yo sí hago esto y Ricardo en cambio no hace esto. Es que yo soy más bueno que tal porque yo no he hecho esto y aquel sí lo hace. No, 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 no. ¿Sí? Solamente, óyalo muy bien, solamente somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios, nada más. No es por obra, porque Pablo le dice, no es por obra para que nadie se gloríe de sus obras, porque si no, yo hago obras. Entonces todos los filántropos que hacen obras de beneficencia, obras de todo esto, yo no estoy diciendo que eso esté mal, ojo, lo que estoy diciendo es que no son salvos para la vida eterna hasta, a menos que realmente le entreguen la vida al Señor y por fe lo acepten como su Señor y Salvador. Cuando vayamos a ver en uno de los evangelios que le pasó al rico que quiere seguir a Jesús, recuerden que él lo quiso seguir, ¿sí? Pero un momentico cierro acá. Estamos en Navidad y mucha polvora, ¿no? Entonces, no, no, si fuera por obra, pues imagínate toda la gente que hace una cantidad de obras y pensando que van a ser salvos por eso. Hacen obra y obra, pero por otro lado vienen y hacen desastres, ¿cierto? Y no hablo de grandes desastres, desastres en sus hogares, con su familia, con el prójimo, ¿cierto? Es por gracia de Dios, no hay que pagar nada, solamente por la infinita gracia de Él. Y esa fe que nosotros empieza a cultivarse me lleva a hacer obras. O sea, yo no hago obras para salvarme, hago obras por fe, porque por fe creo y hago esto para la gloria de Dios. La fe es la que me lleva a hacer las obras, para que yo digo, por fe yo hago esto porque con eso agrado al Señor, ¿sí? Pero no hago obras para ver si consigo la fe. ¿Ok? Y segundo motivo, por su amor incondicional por nosotros. Es que, mi hermano, nosotros éramos pecadores, nosotros éramos malhechores, nosotros no éramos, podíamos tener un buen comportamiento, no de matar a nadie, no robar y todas esas cosas, ¿sí? Pero en nuestro corazón existía envidia seguramente, existían nuestros pecadillos, existían nuestras mentiras, ¿sí? Es decir, entonces él por su amor, que no está condicionado a nada está condicionado, ¿sí? Por su amor, infinitamente por nosotros. Entonces no es por lo bueno ni por las obras ni por la buena gente que seamos, no, es por su amor incondicional por nosotros, ¿sí? Entonces esos dos motivos llevó a Dios a hacer eso. Uno, para salvar, porque nadie nos podía salvar, y segundo, por su amor incondicional. Ahora, para ir terminando, entonces,
Cuando pensamos en la Navidad, ¿sí? Viene aquí. Cuando nosotros pensamos en la Navidad, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Escucho, escucho. A ver, ¿quién opina? ¿En qué pensamos ahora? Ya dicho esto, ¿en qué pensamos? En regalos. En regalos, claro. En el pavo, ¿no? También. En la comida, ¿cierto? En los viajes, ¿sí? Todo eso. Y todo eso está bien, yo no estoy diciendo que no, repito, ¿sí? Pero cuando en la Navidad pensemos ahora que sí, pensamos en todo lo que vemos en el mundo, lo que hemos mencionado y todas las cosas, pero cuando pensamos que se trata de Jesús, pensemos que es el proceso de reconciliación, de perdón, de redención de Él y de justificación de Dios Todopoderoso. Él dijo que nos compró, ¿sí? Él nos compró, nos redimió del pecado, nos justificó por su amor y por su gracia y declaró que ya no éramos culpables. Imagínense, pues pagó ya un precio, ¿sí? Y nos declaró, óigalo muy bien, nos declaró santos, santificados. ¿Qué significa santos? Separados para Él, eso significa santo, que somos separados para Él. ¿Para qué? Para vivir juntamente con Él la eternidad. Y ahora nuestro diario vivir pues depende de Él para estar una vida consagrada. Por eso cuando hacemos la oración de fe y decimos, Señor, usted ahora pasa a ser mi Señor, Señor, es porque yo dejo que Él sea el que gobierne mi vida. ¿Sí? Y en segunda de Corintios, en la segunda carta de Corintios, que es la cita que, con la que abrimos, 5:19, capítulo 5:19, dice lo siguiente. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo, o sea, con Dios, consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de nosotros, o sea, de los hombres. Y a nosotros nos encargó que éramos a conocer este mensaje. Usted vea qué hermoso. Dios nos reconcilia con su muerte, a nosotros pecadores, pero nos dice, lleven este mensaje. O sea, estas buenas nuevas que se llaman así, es lo que nosotros le tenemos que compartir a las personas. Entonces ahí viene una tareita ahora en Navidad. Compartamos esta verdad como bien lo dijo Yolandita, ¿sí? Que es que Cristo vive en nosotros, nació, nos perdonó nuestros pecados y eso es lo que tenemos que decir en Navidad. Cuando hagamos un brindis, gracias Señor porque tú enviaste a tu Hijo, se hizo hombre y murió por mis pecados y me pagó todos mis pecados. Yo no le debo nada. Y por gracias Señor, soy salvo para vivir contigo en la eternidad. Vea qué belleza, ¿sí o no? Eso es la Navidad. Y segundo, que significa lo que acabo de decir, todos somos salvos, pero no, pero sí pueden, ojo con esto. Esto significa que todos son salvos. No, pero sí pueden ser salvables. O sea, no todos son salvos, pero sí pueden ser todos salvables siempre y cuando si hay fe en Jesucristo, que en Él puede haber salvación. Porque la reconciliación abarca para todos. Ese es el plan de salvación que quiere nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero no todos van a ser salvos. Porque aquel que no crea en Él pues no será salvo. Eso lo dice en Juan 3:16. ¿Sí? Todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo será salvo. Y creer en Él es que lo que vimos ya, se nació como bebé, se hizo hombre como Dios y entregó su vida como Dios en la cruz para nuestra salvación. ¿Ok? Bueno, familia, preguntas. Ahí Marta tiene la mano levantada. Sí, pues no sé si me va a salir un poquito del tema, creo que no. Estamos hablando del nacimiento de Jesús, ¿no? Que lo celebramos. De acuerdo a lo que tú dijiste ahora, pues, porque somos cristianos o católicos, o que creemos en Jesucristo. Ahora mi pregunta es, nosotros estamos esperando la venida de Jesús por segunda vez, ¿no? Que sabemos que está cerca. Ahora los judíos
que no creen que ese que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, ellos dicen esperamos al Mesías. ¿A qué se refieren ellos? Claro, para ellos las profecías que ya nosotros hemos entendido que se han cumplido, ellos todavía las están esperando esas profecías y las conocen y por eso están esperando al Mesías. Pero así como Dios nos dio la oportunidad a nosotros de nosotros ser salvos, también se las dará a ellos, hasta antes que vengan. ¿Sí? Y probablemente, ¿no? Muchos judíos no van a creer, probablemente, ¿no? Pero ellos esperan al mismo Mesías o al mismo Jesucristo que estamos esperando Claro, nosotros. ellos lo están esperando, pero, pero ya el Mesías vino. Por eso en Mateo 23, la última cita de Mateo 23, ¿sí? Dice, Mateo 23, 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos con la gallina, como la gallina junta a los pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Y eso lo dijo Jesús. Cuando dice mata a los profetas, es que también lo está matando a él y no quisieron. Jesús se les reveló y no quisieron aceptarlo, ¿cierto? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Él les promete de todas maneras volver, ¿cierto? Y seguramente Él viene y a muchos se les va a revelar, judíos y no judíos todavía, y a nosotros que no somos judíos, que ya se nos reveló la verdad, y muchos se darán cuenta, pero no por el hecho de ser judíos van a ser salvos, porque eso lo explica Pablo. No por el hecho de ser judío usted es salvo. ¿Ahora o después? Ah, no, es que yo soy judío, entonces me voy a salvar. No, creer en Jesús. Ya tuvieron una oportunidad, listo, la desperdiciaron. Como muchos de nosotros, a muchos de nosotros Dios antes nos había llamado y nosotros le hacíamos el quite. Lo mismo, ¿sí? Hasta que llegó el momento que sí creemos. Y muchos de nosotros todavía nos cuesta creer, así estamos asistiendo a una iglesia, no importa el credo, pero creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo. Pero nos cuesta trabajo seguirle porque no hay un verdadero arrepentimiento. O ¿Sí? sea, ellos no creen en que el que murió en la cruz es el Mesías. Ellos no No, creyeron en eso. Por eso es que ellos lo están No, esperando. para ellos fue un profeta más, ¿sí? no, No fue el Hijo de Dios, pero es más, cuando él les dije es que yo soy Dios, yo soy más que Abraham, que creo que lo leímos en, no sé si fue en la clase pasada o hace unas dos clases, es que yo soy más que Abraham, yo fui primero que Abraham. Ahí fue cuando uno de los fariseos y todo, no, es como así, él se está haciendo pasar por Dios, no puede ser, ¿sí? pero Pero debido a la incredulidad de los judíos, debido a la incredulidad de los judíos, nosotros nosotros, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos sido injertados, como dice Pablo, en el olivo. Pero ese olivo es el pueblo de Dios. Y si nosotros que no éramos olivo, hemos sido injertados dentro de ese olivo y hemos sido aceptados como hijos de Dios, con mayor razón. Ellos que sí son olivo, cuando se den cuenta del error que cometieron y se arrepientan y vuelvan a Dios, van a volver a ser injertados y van a seguir y van a ser aceptados y salvos. ¿Sí? De todas maneras, habrá, me imagino, algunos y ¿sí? muchos que no lo van a Que no aceptar, van a que aceptar, no lo van a aceptar, pero, porque Claro. por mala pero de traición y todo eso, que no. pero debido a que ellos se han demorado en aceptar a Jesús, como lo dice Pablo, nosotros cada vez tenemos más oportunidad y los gentiles tienen más oportunidad de conocer a Dios y de acercarse a Él. Sí, pero también dice, los traeré desde todos los rincones de la tierra, ¿no? Claro, O sea, Claro, él no va a amar a todos, o sea, él al pueblo lo va a reunir todo, a los judíos, ¿no? A su pueblo, a los no, que, a o todos. sea, y claro, hay judíos que como todos, como nosotros, cualquier religión que uno siga, decimos, ay, sí, yo creo en Dios, pero más nada, pero ni lo buscan o ni lo buscamos, hay ni muchos. cumplimos los mandamientos ni No, nada. Igual hay Sí, judíos que no, pero ellos que son judíos porque nacieron en Israel o son hijos de judíos. ¿Entiendes?
Sí, claro. Sí, así como hoy en día hay judíos que ya son mesiánicos, o sea, son como nosotros que dieron en el Mesías, así habrá muchos que no van a creer. Que tienen la oportunidad, sí, y tienen esa nueva oportunidad, sí. Pero yo conocí un par de judíos una vez en una capacitación y sabía yo más de Israel que ellos de Israel, del Dios de Israel. Sabía yo más. Y ellos me dijeron, él se aterró, me dijo, ¿y usted por qué conoce tanto me dijo, de la historia de Israel y del Dios de Israel? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿sabe usted más que yo? Me dijo, y era judío, había nacido allá y vive por todo el mundo. O sea, sí. Bueno, bueno, familia, ¿alguna otra? Si no, para despedirnos, bueno, vamos por ahí. Entonces, espero que podamos disfrutar mucho este hermoso tiempo de la Navidad, entendiendo claramente cuál es el propósito de la Navidad, ¿cierto? Manuel, perdón. Señor, eh, debemos esperar del administrador del grupo regalos ahora en Navidad. que debemos esperar de los que viajan para Costa Rica, ¿qué? Hola, Claro que sí, hay Santiago. sorpresas, hay sorpresas, Ah, habrá sorpresas. Muy bien, muy bien. Bueno, oremos. Bueno, Ricardo, ¿por qué no nos despiden oración, hombre, eh, este año? muchas gracias. Yo creo que estamos terminando un año en el que Dios ha manifestado su misericordia, nos ha protegido, nos ha dicho qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y lo que viene para cada uno de nosotros es que ahora entendamos y reconozcamos esa voz de Dios para corregir el camino si tenemos algo que corregir. Entonces, quiero que esta oración sea pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos muestre, que nos enseñe y que cuando Dios nos esté manifestando su voluntad, nosotros tengamos un oído proclive a escuchar, a saber qué es Él y a aceptar esa invitación a corregir y a ser obedientes. Ponemos delante de ti, Señor, hoy a cada uno de nosotros, para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mostrándonos el querer y el hacer, Señor. Saber que tú eres un Dios perfecto, que para cada uno de nosotros tiene tu misericordia, tienes también una perfecta voluntad, buena y agradable, Señor. Por eso te pedimos que cuando nos hables, Señor, tengamos un oído atento, que nuestro espíritu reciba, Señor, de tu Espíritu Santo, la corrección, la ordenanza, la instrucción necesaria para que siempre, siempre, Señor, nos mantengamos en nuestros caminos, en tu camino. Ve delante de nosotros como lumbrera, mostrando el camino, Señor. Y solo al tiempo, un solo paso, necesitamos dar en pos de tu dirección. No queremos ver lejos, queremos ver solo el primer paso, el siguiente paso que tú, Señor, me estás colocando para siempre buscarte a ti. Que en estas Navidades, Señor, te estemos reunidos, tenemos el gozo, podamos disfrutar de tu bendición, en compañía de nuestros amigos, de nuestros familiares. Que siempre aprovechemos cada oportunidad, como hoy nos ha dicho Manuel, demostrar que este es un momento de felicidad porque pusiste a tu Hijo, Señor. Te encarnaste como hombre a través de tu Hijo para que fuéramos reconciliados en ti. Bendice, bendice, Señor, a cada persona que hoy recibe este regalo y que tú, Señor, en tu infinita misericordia nos estás ofreciendo. Bendice, Señor, este terminar del año, este año que viene, y que en el próximo año, Señor, cuando nos reunamos para continuar con este estudio, seas tú renovando nuestras fuerzas como la del águila, Señor, para que vengamos siempre a ti, deseosos, deseosos, con toda la expectativa y la esperanza en que en ti, Señor, está nuestra salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Ricardo. Muy hermosa oración. Gracias. Gracias a todos y que disfruten mucho esta Navidad y este año con familia, todos. Muchas Feliz gracias. Navidad. Navidad para todos. Feliz año. Muchas Que Dios los gracias. Que bendiga. les bendiga. Muchas gracias. Bueno, Bueno, pues buena chao, tarde. chao.